Buenas tardes, bienvenidos a Interredes. Arrancamos esta nueva temporada con un pequeño especial sobre redes. Hablaremos un poquito de las cualidades que tienen y las diferencias que hay entre las redes Wi-Fi y las redes por cable. Y bueno, durante las próximas ediciones, durante las 3 próximas ediciones, esta actual y las 2 siguientes, veremos un poquito este tema de las redes y al final cerraremos viendo también unos cuantos productos que pueden servirnos como guía a la hora de adquirir el nuestro. Bien, en este primer programa de Interredes de esta segunda temporada veremos en primer lugar la diferencia entre las redes Wi-Fi y las redes con cable. Las redes Wi-Fi es cierto que tienen grandes ventajas, empezando porque nos quitan la necesidad de tener que trabajar con cables, es mucho más cómodo y fácil y económico de instalar, y también que existe una gran variedad de productos que nos sirven y nos suplen con buenas capacidades y buen rendimiento. En este caso, las ventajas de la Wi-Fi se ven un poco contrarrestadas por sus desventajas, que no son muchas, he de decir, pero en determinados usos sí son importantes. La Wi-Fi, como bien decimos, nos quita la necesidad de tener que utilizar cables. También es cierto que podemos proteger de una forma sencilla, fácil y muy cómoda de configurar la seguridad de nuestra Wi-Fi, pudiendo poner una clave de distintos tipos según el cifrado que prefiramos para que sea más fuerte o una clave más sencilla de divulgar en el caso de que queramos hacer una red Wi-Fi pública, como pueda ser un establecimiento, o si queremos hacer una red Wi-Fi para nuestro hogar, podemos poner una clave más segura, más difícil de romper, como puede ser la VPA2. Una de las desventajas del Wi-Fi es la limitación del alcance. En ocasiones podemos comprobar, incluso en casa, que tenemos el router conectado en el comedor y a las habitaciones que hay en el fondo de la casa la señal o no llega correctamente o directamente no llega. Esto, acompañado a una mayor latencia y a una limitación mayor del ancho de banda en comparación con el cable, hace, digamos, que los pocos defectos, si lo queremos llamar así, o las pocas desventajas que tiene el Wi-Fi frente al cable. En determinados usos, como pueda ser el juego online o la transmisión de vídeo o de imagen, conocido como streaming, podemos sufrir de estas carencias. Pero bueno, en cuanto al Wi-Fi, tanto económicamente, como ya hemos dicho, como en comodidad, es mucho más fácil montarlo y mucho más fácil configurarlo. También tiene sus ventajas, no todo iban a ser desventajas. Como ya hemos dicho, se puede proteger fácilmente la conexión a nuestra red. También es cierto que es el tipo de red más extendido, hasta el punto de que algunas operadoras han configurado un sistema de Wi-Fi para que dentro de todo el radio urbano sus clientes tengan acceso directo a Wi-Fi, se puedan conectar al Wi-Fi sin necesidad de estar en su casa. Esto aporta muchas ventajas. El Wi-Fi, por ejemplo, a día de hoy, por lo menos en el sistema más extendido, alcanza velocidades de hasta 300 megabits. Es más que suficiente para un propósito general. Bien, por otro lado, hablemos del cable. El cable siempre es más aparatoso, más complicado, pues hay que tirar cable por la casa, o por la oficina, o por el establecimiento. Pero, por otro lado, las ventajas que tiene el cable superan con creces sus desventajas. El cable es mucho más rápido, el ancho de banda es muy superior y es cierto que aunque a la hora de, si queremos proteger la conexión a nuestra red, configurar una clave o configurar un enrutamiento de acceso es un poquito más complejo, tampoco es que sea excesivamente complicado, pero la latencia o el conocido lag, como lo conocen sobre todo los jugadores online, se reduce drásticamente. Esto también, todas estas cosas tienen mucho que ver y es proporcional a la calidad del componente que tengamos para nuestra red. No es lo mismo tener un router
de calidad estándar, hablando del Wi-Fi, que tener un router de una calidad media alta. Pues lo mismo con las tarjetas de red por cable. En determinadas placas base integran tarjetas de red que no son de la misma calidad que las que integran la mayoría de las placas base de gama media. Dicho esto, queda bastante claro que, por ejemplo, si lo que queremos es jugar online o hacer streaming de partidas o de vídeo o incluso de sonido, o puede ser algún tipo de radio o televisión que quiera transmitir a través de internet, lo ideal será utilizar el cable. Sin embargo, tampoco hay problema en la mayoría de los casos en utilizar el Wi-Fi. Iremos más despacio, trabajaremos un poquito más lento, pero podremos trabajar. Sin embargo, para un uso general, para un propósito general, como pueda ser navegar, entrar en Facebook, descargarse alguna cosa, con el Wi-Fi iremos más que sobrados. Bien, el cable depende directamente de la categoría del cable en sí. Hay distintas categorías, cada una aporta una velocidad, hay muchas que están ya en desuso, pero por ejemplo, a día de hoy la más extendida es la categoría 5E. La categoría 5E ya nos da una diferencia de transmisión con respecto al Wi-Fi de 700 megabits, mientras que recuerdo que con el Wi-Fi a día de hoy hay algunas experimentales, por así decirlo, que no están muy extendidas, que permiten más, pero a nivel general con el Wi-Fi teníamos 300, lo cual, como ya he dicho, tenemos una diferencia de 700 megabits que, sumado a la latencia, que es el retraso de la señal, pues aporta un mayor rendimiento a las instalaciones por cable. Perfecto. Pues las dos únicas desventajas que tiene en sí el cable es, como ya hemos dicho, la necesidad de que tiene que ser por cable, lógicamente. Por otra parte, es el que tal vez la configuración de la seguridad es un poquito más compleja. Por otro lado, también es cierto que no es lo mismo una señal que se está emitiendo por el aire, que cualquiera con una antena puede captar, esté protegida o no. Y por otra parte, el tema es que si tenemos conectado por cable, no hay ninguna señal en el aire, entonces solamente la señal viaja desde el punto A o al punto B en el que esté conectado el cable. Perfecto. Pues esto es todo por este primer episodio de la segunda temporada de Interredes. En el siguiente episodio hablaremos en profundidad sobre routers y características de routers que nos pueden servir, como decía antes, de guía para adquirir el nuestro llegado el momento. Muchas gracias y les esperamos en la próxima edición de Interredes. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Interredes. Como ya le comentamos en las primeras ediciones, la segunda parte de los programas de Interredes va a estar orientada principalmente a la tecnología vista desde un punto de vista técnico, valga la redundancia. Es decir, si en la primera etapa estuvimos viendo diferentes aspectos de la tecnología relacionada con la sociedad y con los negocios, estuvimos con los invitados que vinieron de Telemaco Sistemas, Francisco Montilla como profesor de secundaria, Francisco Beltrán como especialista en social media y Juan Antonio Vidal también dentro del mundo de la empresa como director de AISACS, de la Asociación de Empresarios de SACS. Vimos que la tecnología pues tenía muchas aplicaciones en nuestra vida diaria, tanto en los negocios, como digo, como en la vida personal y en la educación. Esta nueva etapa la vamos a orientar, como decíamos, directamente a los aspectos más tecnológicos de la tecnología que estamos usando a diario y muchas veces no nos damos cuenta. Lo que vamos a intentar hacer en esta serie de programas es, de algún modo, desmitificar algunas de las
de estas aplicaciones tecnológicas que usamos a diario sin darnos cuenta y, bueno, de alguna forma lo que vamos a intentar es ayudarles a comprender cómo funciona. Vuelvo a repetirme diciendo que ya en el primer programa comentamos la promesa de que llegaría el día que les explicaríamos, por ejemplo, cómo funciona un sistema de identificación por radiofrecuencia, cómo podemos saber utilizar nuestro móvil a través de tecnologías como NFC para intercambio de información. Bien, pues desde este programa inicial y los dos próximos, que contaremos con un invitado especialista en todas estas áreas, vamos a intentar transmitirles toda esta información. Como decíamos, vamos a hablar de RFID. RFID es ni más ni menos que las siglas de identificación por radiofrecuencia. Se basa, como yo creo que todos nos habremos visto en alguna ocasión, la salida de unos comercios, una serie de arcos que tenemos en las puertas que identifican cuando una prenda, por ejemplo, si es un establecimiento de textil, identifican una prenda que lleva una etiqueta determinada. Bueno, se puede utilizar de diversas formas, por ejemplo, para hacer saltar una alarma en caso de que esta etiqueta no esté desactivada. Puede servir simplemente para hacer una contabilización de los artículos que están saliendo del establecimiento, pero bueno, desde luego esto va mucho más allá. Debemos imaginar RFID como por hacer una analogía, como el sistema de lectura de código de barras, con una gran ventaja. Si todos imaginamos cómo funciona un código de barras, pues al final tenemos un dispositivo que debe acercarse a la etiqueta donde está el código de barras para que lea el identificador del producto. Con el sistema de radiofrecuencia no es necesario que el dispositivo esté visualizando, vamos a decirlo de esta manera, la etiqueta. Las etiquetas de radiofrecuencia las hay de muchos formatos, pero bueno, vienen a ser más o menos de este tipo, que podemos ver aquí en las imágenes. Estas etiquetas, que realmente son pegatinas que llevan una antena, ¿de acuerdo? Llevan una antena con un chip que podemos ver aquí en el ordenador, que tiene un tamaño realmente reducido. Si observamos en la imagen, podemos ver que el punto negro es en realidad el chip que contiene toda la electrónica para transmitir la información. ¿Cómo funciona esto? Bueno, existen unas antenas del tipo similares a estas, las hay de muchos más tamaños, que emiten una señal de forma continua, esas señales son recibidas por las etiquetas que llevan los artículos. Nuestros artículos, como decimos, pueden ser prendas, puede ser cualquier tipo de artículo. La señal, las ondas de radio que llegan a la etiqueta se convierten en energía, que son las que activan el chip, y en ese momento el chip empieza a enviar la información. Esta información, como decíamos antes, como el código de barras, es una información única que identifica exclusivamente ese artículo. Dicho esto, tenemos que hacer dos matices. Por un lado está el tipo de etiqueta que hemos comentado, que son etiquetas pasivas, es decir, no llevan alimentación externa de energía, y etiquetas activas, es decir, es completamente lo contrario, llevan una batería o otro tipo de fuente de energía y están constantemente emitiendo. En este caso, las antenas serían las pasivas, recibirían la información al entrar el artículo en la zona de control de las antenas, por decirlo de alguna forma. Tenemos también otro tipo de etiquetas, estas son un poquito más grandes y están pensadas exclusivamente para zonas metálicas, para que absorban la radiación y el rebote de las ondas en las zonas metálicas y funcionen directamente en entornos industriales con abundancia digámoslo así, de áreas metálicas. El sistema de radiofrecuencia a través de las ondas magnéticas ha alimentado de energía el chip y el chip ha comenzado a transmitirnos la información. Si vamos a la imagen que tenemos en el ordenador, podemos ver un esquema de cómo estaría montado, por ejemplo, un portal de acceso a un establecimiento. Podríamos ver las antenas, que son digamos, los dos rectángulos blancos que vemos en la imagen, y un lector, que es la unidad que concentra las lecturas realizadas por las antenas
las convierte en un idioma que pueda entender el ordenador y se las transmite al ordenador para que procese esa información. De ahí podemos sacar un inventario de los productos que salen o pasan por este portal. Podemos identificar, como decíamos antes, por ejemplo, hacer saltar una alarma porque este producto no ha sido validado, vamos a decirlo así, o vendido. En fin, podemos hacer con él lo que creamos conveniente. Por poner un ejemplo, digamos, más visual, además de los que vamos a poner a continuación, en la imagen que vemos ahora en proyectada, podemos ver un sistema que conocemos, yo creo que la mayoría, un sistema de radiofrecuencia instalado en una autopista. El coche, realmente el vehículo lleva un tag, una etiqueta RFID, como la que hemos comentado hace un momentito, y existen unos arcos, todo lo ancho de lo que es la autopista, que está leyendo, está continuamente emitiendo una señal hacia la carretera para identificar los vehículos que pasan por debajo. Cuando el vehículo pasa por la zona de influencia de la antena, envía su identificación, con lo cual automáticamente los cargos nos llegan al banco, etcétera, etcétera. Evidentemente, un sistema de autopistas, pues bueno, digamos, se complementa todo este sistema pues, con un lector de matrículas a través de cámaras infrarrojas o cualquier otro sistema. La aplicación de radiofrecuencia en el mundo real llega prácticamente a todos los niveles. Podemos hacer un seguimiento de trazabilidad, desde luego, en almacenes, lo veremos más adelante. Podemos hacer un control de carreras. Por ejemplo, es una imagen muy frecuente. Si vemos en la pantalla, podemos ver la salida, por ejemplo, de una maratón o de un triatlón. De ahí se utiliza mucho este sistema. Las antenas, en este caso, están en el suelo. Si vemos la imagen en pantalla, las antenas son las dos franjas azules que vemos en el suelo. Cuando pasan los corredores que llevan las tarjetas RFID, en las zapatillas o en las pulseras, en fin, cada uno la puede llevar donde mejor lo considere, el sistema lee automáticamente todas las etiquetas y a partir de ahí comienza a llevar la cuenta de tiempos y las clasificaciones de las carreras. Un ejemplo claro podemos verlo, por ejemplo, en el circuito de velocidad de Villena. Allí tenemos instalado un sistema de control por radiofrecuencia que cubre todo el ancho de la pista en la altura de meta, como podemos ver en la imagen, una antena para cada 2 metros. Con esto asegura la lectura de todos los vehículos. Estamos hablando de vehículos que están en carrera, con lo cual alcanzan velocidades realmente importantes. Al final los vehículos llevan sus etiquetas, están identificados en el sistema y los cronómetros de los tiempos que hacen en cada una de las vueltas los controla el sistema. Siguiendo con el mismo ejemplo, podríamos ver en la misma imagen que los vehículos del circuito de velocidad pues tienen la pegatina justo encima donde aparece la URL de la página web. Vemos ahí la pegatina que lleva el chip RFID. Cuando el vehículo pasa por debajo de las antenas, en un área muy concreta de la zona de meta, captura la información y va anotando el sistema de cronometraje, tanto las vueltas como los tiempos, como cualquier otro dato que queramos controlar desde la zona de control, ¿de acuerdo? En fin, estos son algunos de los ejemplos de cómo se puede aplicar el sistema de identificación por radiofrecuencia en nuestra vida diaria. Como le comentábamos y como hemos prometido, para el programa de la semana que viene tendremos con nosotros a José Manuel Delicado, que es un ingeniero industrial con amplia experiencia en proyectos de radiofrecuencia. Digamos que en unos entornos, digamos que va a ser mucho más, vamos a poder de alguna forma comprender mucho mejor, orientado hacia la empresa, el funcionamiento de los sistemas de radiofrecuencia. No solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de retorno de inversión para las empresas, como un sistema de RFID de trazabilidad en un entorno de almacenes puede repercutir positivamente en la cuenta de resultados de la empresa. En fin, con esta entrada damos por terminado el primer programa de esta nueva temporada y les emplazo a la semana siguiente, la semana próxima, que tendremos, como digo, a José Manuel Delicado para que nos explique cómo se informatizó unos almacenes que mueven al día
varios millones de unidades de producto en forma de miles de palés diarios en plantas prácticamente de toda Europa. Buenas tardes y hasta la semana próxima.